coseno de 1 sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada, coma 0. Y esto es si x, y es diferente del 0, 0. Y puede ser el 0,0 si x, y es igual a 0, 0. ¿Qué pueden decirme de esta función? Entonces, fuera del origen, la función tiene regla de correspondencia f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada por el coseno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, 0. Entonces, podemos calcular las parciales en todo punto diferente del origen, ¿no? Entonces, a ver, calculemos las parciales. Ahora, ¿cómo me va a quedar? Esta es F1 y esta es F2. ¿Sí? Entonces, cuando obtengamos la parcial de F2 respecto de X, eso es 0. Y eso es igual a la parcial de F2 con respecto de Y. Ya hice una. Les tocan las otras. O sea, díganme, ¿quién es la parcial de F1 respecto de X? ¿Cómo queda? Dos veces x, 2X coseno, bueno, el coseno de eso, menos el seno, ajá, menos el seno, ¿no? menos Sí, el sí, ¿no? seno Seno. menos el seno de qué? Empiezo según mi lista. Alexi, ¿ahí estás? Alexi, ¿cómo me queda esa parcial? Eso es usar regla del producto, ¿no?
Entonces es la derivada de la primera función, que es 2x, por la segunda función, que es coseno de 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y luego más la derivada de la segunda función por la primera. Y entonces me falta lo siguiente, o sea, la segunda esta. ¿Cómo me queda, Alexi? Alexi, ¿me oyes o no me oyes? Oigan, chicos, ¿qué onda? ¿Nadie sabe quién es esa parcial? Pues sería el seno de otra vez de 1 entre raíz de x cuadrada más. De 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, ajá, Y luego sería multiplicado por 1 medio, bueno, 1 entre 2 por la raíz de esa cosa otra vez. por 1, ¿qué me dijiste? 1 entre 2 por la raíz de esa cosa otra vez. Y luego por 2x, ¿Abajo o ¿no? arriba? Ah, es la raíz va abajo, va por, o sea, es 2 por, Ajá, y luego va 2x, bueno, por 2x eso. por 2x, o sea, aquí, Ajá, ya ahí se anula el 2. Bueno, se va. ajá, Y ya, ¿no es eso? ¿no me falta algo? Según yo no. Porque esta es la derivada de esta, ¿no? Ah, sí, por la primera entonces. Por la primera. Le voy a poner aquí. Espero que no se hagan bolas. Todo esto va por esta. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Y eso es, pues no sé si se puede simplificar, es 2x por coseno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada menos, le voy Pues a se poner, puede ir la raíz, ¿no? Con el de ahí arriba. si se va la raíz, déjame, lo termino de escribir, es x seno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, y esto con esto, pues me quedaría la raíz acá arriba, ¿no? Ajá. Sí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué es eso? Bien, ahora díganme quién es la parcial de, perdón, F1 respecto de Y. ¿Cómo me queda?
Solo hay que cambiar las X por Y, ¿no? Como en la anterior. A ver, entonces me quedaría 2y coseno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada. Y luego menos y seno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada por, me volvería a quedar 2y sobre 2, esta y es esta, por esta sobre esta, sí, ¿verdad? Queda exactamente igual. Entonces aquí tengo por la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Ahora, acuérdense que estamos, aquí lo puse, ¿no? Estamos fuera del origen. Entonces, ¿cómo son esas parciales en un abierto fuera del origen? ¿Cómo son esas parciales en un conjunto abierto? Y ese conjunto quiero que esté fuera del origen. ¿Cómo son? Son continuas, son derivables, son integrables, son... ¿Qué me pueden decir de esas funciones? La hojita tantito a la izquierda. Ahí, Emiliano. Ok, vale. Oigan, ¿cómo son esas parciales en un conjunto abierto que no está en el origen? En el chat escribieron algo, Yadis. Derivables. ¿Son continuas? Son derivables. No lo sé. Continuas sí son, ¿no? Que 2x es continua. Coseno de 1 sobre la raíz de eso, cuando x y y no son el 0, eso también está definida, es continua. Entonces el producto de dos continuas son continuas. Se lo ven de este lado. Como no estoy en el origen, esto está bien definido. Seno de esto es continuo, continua, continua, porque no estoy en el 0, ¿no? Entonces, esta me queda continua. ¿Sí? Continua, 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 producto de continuas es continua, suma de continuas es continua. Entonces, las parciales deben de ser continuas.
Y si son continuos, ¿qué? ¿Qué puedo decir acerca de la diferenciabilidad? Es que no sé si todo el mundo llegó al principio, el ejercicio es este. Entonces, estoy buscando una función que es diferenciable, que no es continuamente diferenciable y no es localmente invertible en un punto. Y quiero ver si esta función que estamos viendo jala y cumple estas características. Eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, estas son continuas. ¿Están de acuerdo que son continuas? Puedo decir, les pregunto, puedo decir que F es diferenciable. En R2 menos el 0. ¿Sí puedo decir? Sí. Ok. Entonces es diferenciable aquí. Pero yo quiero que sea diferenciable en todo R2, ¿no? Entonces, ¿dónde existe el problema? El problema es en x0 igual a 0,0. Entonces tengo que demostrar que f es diferenciable en x0 igual a 0,0. Y para eso necesito una función lineal L tal que. O sea, tengo que ver qué pasa. ¿Qué lineal les gusta? Sea L, pues, ¿cómo eran las otras parciales? ¿Se acuerdan? Las otras parciales cumplían esto. Y estas en el 0, si evalúo esto, pues voy a tener problemas, ¿no? No, no es cierto, no voy a tener problemas. Por el 2y y el y y el x y este x en el 0, entonces conviene proponer esta, ¿cierto? Entonces sea L, porque estoy evaluando en el 0, ¿sí se acuerdan cómo obtenía esta? Eran las parciales evaluadas en el punto. Y ya tenemos las parciales evaluadas en el punto, que fue lo que hice ahorita, y nos queda esta. Entonces sea L la función lineal propuesta para la diferenciabilidad, ¿no? Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? Tengo que considerar el límite, ¿de qué? Tengo la norma de f en el 0 más, le voy a poner h1, h2 menos pero es f de esto menos f aquí menos esta diferencial que estoy considerando aquí en h1, h2 sobre la norma de esta cuando h1, h2
se va al origen. ¿Sí es esa o no es esa? ¿Sí está bien? Oigan, es que me tienen que decir algo. O sea, yo sé que no les gusta hablar, yo sé que su micrófono, que el internet, que lo que quieran, pero es su examen. Entonces díganme, muy bien, ¿se entiende o no? Sí, ya. ¿Y luego qué? Pues tengo que sustituir todos estos puntos, ¿no? Esta es la expresión en general. Entonces, sustituyendo, tengo que el ¿No? límite de h. ¿Alguien me está hablando? Sí, sí, yo. No falta definir la del error. No, ese es mi error. Oye, espera. Porque yo estoy diciendo que esta es la lineal, ¿no? O la diferencial. Entonces tengo que checar cómo se mueve este error, ¿no? Ah, ya vi, ya, gracias. ¿Sí? Y entonces es la norma de H1 cuadrado más H2 cuadrado por ¿Puedes el mover más la coseno hoja a la izquierda y luego abajo? a la izquierda y luego abajo. ¿Ahorita? Sí, gracias. Ok. Entonces es por el coseno de 1 sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. ¿Dónde estoy? Coma 0. ¿Sí? Bueno, no, este paréntesis cierro aquí. Y abajo me queda la norma de H1 como H2. Y esto va a ser igual al límite cuando H1, H2 tienden al 0 de la norma de... Esta es la norma al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría la norma al cuadrado de esta por el coseno de 1 sobre todo esto sobre esta. ¿Sí? Y luego puedo sacar la norma como un escalar. Entonces tengo que el límite ajá, entonces esta se cancela con la de arriba.
O sea, me queda esta por el coseno de esta, ¿no? Esta es la primera entrada. Tengo 0 en la siguiente entrada. Y luego, Ya le aplicamos el límite. ujú, fíjense, ¿qué sé de esta función? Esta función es continua, ¿no? Sí, sí. Y también, bueno, ¿qué podemos decir de esta? Este es un 1. ¿Qué podemos decir de esta? Es continua en todo R menos el 0. Menos el 0. Pero ¿está acotada o no está acotada? Sí, está acotada. Es acotada. ¿Qué otra cosa? Entonces el límite de esta, cuando pasa esto, ¿quién es el límite? Es 0, ¿no? Sí, sí. Este límite es 0. Y entonces, ¿qué me pueden decir de este límite que era el que queríamos? Pues lo estoy viendo como un producto. Pues como está acotado, pues eso va a 0. Ujú. Entonces, el límite de todo esto, déjenme llamarle estrellita para no volver a escribirlo. Aquí va estrellita, es 0. Y entonces, ¿qué? Por lo tanto, f es diferenciable también. También en el 0, 0, ¿no? Y ya habíamos dicho antes, no me acuerdo en dónde pusimos, que era diferenciable. Ah, aquí. Y ya probamos que es diferenciable aquí. Entonces, ¿qué puedo concluir? F es diferenciable. O sea, habíamos dicho en R2 menos el 0. Y ahorita acabamos de probar eso. O sea, le unimos el 0. Es decir, es diferenciable en todo R2. ¿Sí? Y por ejemplo, si una que no fuera diferenciable sería esa misma función, pero con un salto mayor. O sea, con un salto en 0, 0. O sea, que O sea, tendrías que mostrar que tomando la diferencial es la lineal esta, ¿no? En este caso, acuérdate que es la de las parciales evaluada en el punto. Y habría que considerar esto y ver que el límite no es 0. ok. Porque el error no lo puedes hacer tan chiquito como quieras, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo quedan las parciales? O sea, la parcial de F1
para X. ¿Quién es? Habíamos dicho que era, déjenme la copio. Tenía que era 2x coseno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada. Esto menos x sobre x cuadrada. No necesito, no era sobre. Era x por el seno de 1. Esto por esto. Y esto era si x, y es diferente del 0, 0. ¿Y qué? Y en el 0, 0, ¿cuánto vale? Oye, Yadis, creo que la segunda, bueno, de la primer parcial, con respecto a X, el segundo término está mal. ¿Cuál? Donde dice menos X, ese mero. Según yo y otro compañero, es X Ajá. entre la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada por el seno de 1 entre la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. O sea, aquí, ¿no? Ajá, ahí. Estábamos haciendo es esta por la derivada de esta. Esta es esta. La derivada de esta es menos seno de esto por la regla de la cadena es la derivada de esta. Sí, Y la derivada de esta, ¿quién es? sería menos un medio, ¿no? Por la raíz de eso. Menos un medio. Entonces me iría el signo, ¿no? Sí, por eso saldría positivo. O sea, el lío es el signo nada más. Y creo que sí, creo. Bueno, díganme quién es la derivada de esta. O sea, tengo Es menos un medio por x al cuadrado más y cuadrado a la menos 3 medios, ¿no? Esperen, déjenme lo escribo. Porque si no me pierdo. Ok, díganme. O sea, el lío es. Díganme. Así. Es esta, ¿no? O sea, quiero la parcial de esta respecto de x. Que es una derivada, pues, pero le quito esto para que no se saquen de onda. ¿Eso es qué? Esto a la menos un medio, ¿no? Y si las cuentas no me fallan, es menos un medio por x cuadrada más y cuadrada. Esto menos 1, que es menos 3 medios Sí, por 2x. Y teníamos esto por, ¿dónde estoy? teníamos menos seno, ¿no? Se va con este, ¿no? Y luego teníamos esto por menos el seno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada. Y esto era todavía por x cuadrada más y cuadrada. Esa es toda la expresión completa, ¿no? Entonces me queda más seno de 1 sobre esto
Y luego tengo esto por 3 medios más. Entonces me queda esto acá abajo, ¿no? ¿Sí? No faltaría el X, ya. La X. Ajá, la que está al lado del 2. Esta X. Ajá, Esta. sí, así. ¿Sí? Sí, es cierto, estaba mal la otra. ¿Ya vieron? Entonces, fíjense, el cambio tiene que ver con que esto queda en el denominador, ¿no? O sea, sí. Y este también va a ser así. ¿Afecta algo todo lo otro que habíamos dicho? No, porque después empezamos a agarrar F, ¿no? No la parcial. 1, 2, 3, 4. Acá tampoco. Ok, entonces es, sí había un error, ¿ya lo vieron? Entonces es esto, 2x, aquí es más, y es x sobre, sí, aquí estaba bien. X sobre la raíz esta, ¿no? Por el seno de 1 sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces ya está bien, ¿están de acuerdo? Esta es la parcial de F1 respecto de x. La pregunta es ahora, ¿será que esta parcial es continua en el 0, 0? ¿Qué les late? ¿Que sí o que no? Digo que no. Que no. Entonces hay que probarlo, ¿no? Entonces, nuestra conjetura es que no. O sea, lo que hay que demostrar, por demostrar, es que no existe el límite cuando x se va al 0. ¿Sí? ¿Y cómo probaba eso? La forma más fácil. Habría que tomar dos sucesiones que convergen al 0. ¿Sí? Entonces consideremos la sucesión xk igual a 1 sobre pi por k menos pi medios, 0. Y quiero que me digan quién es el límite de esta sucesión cuando k se va a infinito. Es 0,0. Y luego, entonces ahora calculemos el límite
que ver cómo es este límite, ¿no? Ok, este límite es ¿dónde está mi función? X, o sea, 1 sobre I K menos pi medios por el seno de 1 sobre, déjenme ponerle de una vez, ahí está el cuadrado y la raíz. Me queda 1 sobre pi k menos pi medios, todo esto al cuadrado. Y esto sobre, era la raíz de x cuadrada más y cuadrada. O sea, eso como y es 0. Entonces tengo la raíz de 1 sobre esta al cuadrado. Y luego todo me falta es el límite de esto más 2 veces este x, que es 1 sobre esta cosa, por el coseno de 1 sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada, que y cuadrada es 0. Entonces me queda 1 sobre esta cosa. Ahora fíjense que aquí se cancela la raíz con este cuadrado, regla del sándwich, me queda, o sea, coseno de esto que se ve bien feísimo, es igual a coseno de pi por k menos Ya hice una duda, no entendí bien por qué evaluamos en la parcial de X. parcial de x. Ajá, porque, o sea, pusiste que el límite de f de xk, Porque pero no estoy entendí. queriendo probar que esta función es diferenciable en todo R2, que no es continuamente diferenciable. Entonces, por eso las parciales no son continuas, ¿no? Ok, ya. Sí, gracias. Y entonces, ¿qué? Ajá, estamos probando que las parciales no son continuas, es decir, que ni siquiera existe límite de esto, por lo que decíamos. Y basta ver que una de las parciales no es continua, y ya con eso, ¿no? Bueno, entonces díganme cuánto vale el coseno de esta cosa. El coseno de esta cosa es 0. Entonces esta se va cuando tome el límite. ¿Sí? Y entonces me basta ver qué pasa con este. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo que tomar. Ya estoy, o sea, ya estoy en el proceso de límite, ¿no? Entonces, el límite de f de xk cuando k tiende a infinito, me basta considerar el límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre pi k menos pi medios de seno de 1 sobre la raíz de 1 sobre k pi menos pi medios, esto al cuadrado, aquí se va a volver a ir la raíz con el cuadrado, y esto sobre 1
no, es la raíz primero de 1 sobre pica menos pi medios esto al cuadrado, que se vuelven ahí las raíces. ¿Sí? Y por cierto, como se van las raíces aquí, se cancela este con este, ¿no? Y entonces me va a quedar que esto es igual al límite. Chequen bien mis cuentitas, ya ven que luego se me va algo. Aquí se van el cuadrado con la raíz y luego regla del sándwich. Me queda esto. ¿Y luego qué? Este límite no existe, ¿no? Porque K se está yendo a infinito. Entonces esto está oscilando entre -1 y 1. ¿Están de acuerdo? Este no existe. Y como no existe el límite, entonces ¿qué? Pues esta no es continua, ¿no? Y si no es continua, ¿qué? Eso lo que quiere decir es que F no es continuamente diferenciable. No es continuamente diferenciable. Oigan, llevamos 1 hora y no podemos acabar este ejercicio. Tienen que meterle velocidad, por favor. Y luego, ¿qué me falta? Me falta checar que no es localmente invertible en un punto. ¿Cómo checo eso? Pues viendo que la derivada no es continua, o la derivada de la inversa no es continua en toda la vecindad. La derivada de la inversa no es continua en toda la vecindad. Bueno, díganme cómo checo eso. Díganme cómo tomo la inversa. Se usa el teorema del La función, ¿no? Y para checar que el teorema de la función inversa jala, tengo que fijarme, como estoy en el 0, porque el punto a elegir es el 0, ¿no? Entonces tengo que ver que F no es inyectiva en una vecindad del 0. ¿Sí? Eso es lo que tengo que checar. O sea, tengo que ver, por demostrar, que dada epsilon mayor que 0, F no es localmente invertible. Invertible en una bola de radio epsilon alrededor del 0. ¿Sí? O sea, denme 2 puntos que se vayan, 2 puntos que estén aquí, cuya imagen sea la misma. 2 puntos diferentes aquí, cuya imagen sea la misma. Bueno, si epsilon igual a 1, podemos hacer 1,0 menos 1,0. Ándale, por ahí va. Pero epsilon en general.
a 1 entre epsilon, más menos 1 entre epsilon, coma 0, o epsilon entre 2. Pero como estoy en seno y coseno, en coseno, una epsilon que me sirva, ¿no? O sea, el 1 sobre epsilon que tomaste, que sea algo que me sirva con coseno. O sea, yo puedo decir que, a ver, ¿por qué principio famosísimo puedo yo decir que existe una n en los naturales tal que 1 sobre n es menor que epsilon? Por el arquimediano. Entonces, por el principio arquimediano, existe esa n, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Si existe esta n, entonces voy a tomar esa entre 2, nomás para asegurar que queda dentro de la bola. Que de hecho esa entra, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar este punto está en esta bola. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero si este punto está en la bola, entonces también está menos este punto. ¿Sí? Ahora díganme, ya nada más les falta decirme quién es f de este punto y quién es f de este punto. Lo que sea el valor, esto me va a quedar al cuadrado y se van a ir los menos, ¿no? Y entonces me va a quedar que es lo mismo. ¿Sí están de acuerdo? O sea, no quiero ahorita ahí centrarme a hacer las cuentitas, pero como eso es al cuadrado, en x cuadrada, entonces me va a quedar que es el mismo punto. ¿Están de acuerdo? ¿O lo hacemos? Esto es, fíjense que y es 0, entonces solo sobrevive la x. Entonces esto va a ser 1 sobre 2npi, esto al cuadrado. Y aquí va a ser menos esto al cuadrado, y este es el mismo. Y luego me queda coseno de 1 sobre la raíz, y luego el cuadrado, voy a quitar raíz y cuadrado, y x me va a quedar 1 sobre 2 npi. Bueno, no lo quito, espérenme. Es esto al cuadrado y esto la raíz, coma 0. ¿Sí? Y aquí me va a quedar exactamente lo mismo, porque tengo coseno de 1 sobre la raíz de esto es negativo, pero está al cuadrado y luego la raíz. ¿Sí? ¿Ya vieron que es lo mismo? Entonces, esto es igual que esto. ¿Y eso qué prueba? Así que, para toda epsilon mayor que 0, se cumple que F no es inyectiva en esta bola, ¿no? O sea como sea que tomes epsilon, la puedes tomar más pequeñitita, pensando que ahí sí, pero en esa bola, como lo hicimos aquí en general, en esa bola te vas a encontrar dos puntos tales que esto.
Entonces no hay forma de tomar una bola pequeñita donde digas, ahí sí es localmente invertible. Por lo tanto, ¿qué? F no puede ser localmente invertible en el cero. ¿Están de acuerdo? Entonces, el ejemplo que tomamos sí es un ejemplo de esta función, ¿no? De este que nos pedían. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, a ver, díganme. Otra. La, la 3. La 3 dice, en las siguientes funciones, indiquen en donde f no es localmente invertible. No sé, pero estos son como el tipo. Esta es como esas preguntas como más hechas, más complicadas, o sea, en el sentido de que tienen que revisar varias cosas, ¿no? Pero esta es así candidata de examen, yo diría. Encuentren las parciales de la inversa en los puntos donde... Oigan, ¿qué quedaron con las de las guías con marcos? ¿Se entregan también? Según yo no cobramos nada como tal, pero suponemos que sí se entrega. Pues, usualmente ayudan a subir puntitos, ¿no? Sí, sí. Entonces sería bueno que la entregaran. Y según yo, la C no es para entregar, ¿verdad? Bien, entonces... Bien, entonces díganme quién es la matriz derivada. Entonces necesito la parcial de F1 respecto de X. Luego quiero la parcial de F1 respecto de Y. Y luego quiero la parcial de F2 respecto de X. Y luego la parcial de F2 respecto de Y. Y ahora sí las puse en el orden adecuado. ¿Esta quién es? 3x cuadrada. ¿Sí? Sí, ya dice. Va. Díganme. Cristian Mili. A ver, le toca a Sergio. Parcial de F1 respecto de Y, Sergio. -1. Eso. Gracias. Luego sigue. A ver, Leonel. Parcial de F2 respecto de X. Estoy aprovechando para que despierten y para que yo vea si me siguen, ¿eh? 1. 1. Vale, gracias otra vez a ti.
Y luego la parcial de F2 respecto de Y. Marco Antonio. Marco Antonio Martínez, te estoy mirando, no te hagas. Marco Antonio Meyes. Ya contesté por el chat, 3y cuadrada. Contestó. Gracias, gracias, gracias. Eso. No crean que los quiero molestar, ¿eh? No es para que despierten. ¿Y entonces qué? ¿Qué nos queda? Pues en ese mismo orden, ¿no? Entonces tengo que esta es 3x cuadrada menos 1, 3y cuadrada. Y luego, ¿qué tengo que checar? El determinante de esa matriz, ¿quién es? Es 9x cuadrada y cuadrada más 1. Eso. Como el determinante de la matriz esta es 9x cuadrada y cuadrada más 1. Entonces, este determinante es igual a 0. Sí, solo sí que, pues esto es 0, ¿no? Y esto pasaría si solo sí. ¿Es así? Pero pues ahí ya no se puede. Eso no se puede. No se puede. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay puntos críticos. Que siempre es diferente del 0, ¿no? Sí. Entonces, así para todo XY en R2 se cumple que el determinante de esta es diferente de 0. ¿Y eso qué quiere decir respecto a la invertibilidad o no? Porque acuérdense que el punto es aquí. Perdón, que el ejercicio es ver dónde F es localmente invertible o no. Eso quiere decir que en la vecindad pues o es todo positivo o es todo negativa la derivada. O sea, es continua. Ajá, sí, pero por el teorema que dice esto. Bueno, sí, F es acuérdense, esto quisiera decir que en todo el dominio por cómo está dada la función es todo R2. En todo R2, F es C1. Y entonces, en términos de la invertibilidad, quiere decir que para todo punto en R2, F es localmente invertible, ¿no? O sea, que sea localmente invertible en todo R2 quiere decir que no hay ningún punto donde la función no sea localmente invertible. En una localidad. Otra cosa es, bueno, ya lo han discutido con Marco, pero estamos hablando de resultados locales, en una vecindad alrededor, en una bola alrededor del puntito. Y según el teorema de la función inversa, porque además me piden, fíjense, me piden dos cosas, ¿no? Que diga dónde no es localmente invertible. Entonces lo que diría es que, por lo tanto, no hay ningún punto en R2 en donde
f no sea localmente invertible. Ya. Ahora díganme quiénes son las parciales de la inversa en los puntos donde esté localmente definida. Es decir, en cualquier punto de R2, ¿no? Entonces necesito que se acuerden del teorema de la función inversa. Ahora, por el teorema de la función inversa, dice que la derivada de la función inversa, y le voy a poner f a la menos 1, es igual a, algo tenía que ver el determinante, ¿no? Entonces, 1 sobre el determinante que habíamos dicho que era, aquí está, entonces 9x cuadrada y cuadrada más 1, y esto por la matriz derivada que está aquí, que es 3x cuadrada 1. Pero esta cambia, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 y menos 1, y luego 3. No, es al revés. Este es y cuadrada. ¿Qué no la matriz debía estar en el, ¿cómo se llama? En el denominador? ¿Denominador? ¿La matriz? ¿Aquí? Ajá, Pero era 1 sobre el determinante, ¿no? ajá, bueno, sí, uno ¿Sí? sobre la derivada. Ajá, pero el determinante de la derivada Ah, ya, ok, es real. Entonces multiplico real por escalar. ok. Sí, sí. Y entonces esto es, ahorita que se seque, ahí va una y. Y esto es 3y cuadrada sobre 9x cuadrada y cuadrada más 1. Y luego tengo 1 sobre 9x cuadrada y cuadrada más 1. Y luego menos 1 sobre 9x cuadrada y cuadrada más 1. Y luego 3x cuadrada sobre, ¿qué? 9x cuadrada y cuadrada más 1. ¿Sí, verdad? Así que, pues si les preguntan por la parcial de la inversa respecto de x, eso es 3y cuadrada sobre 9x cuadrada por y cuadrada más 1. Y la parcial de f1 inversa respecto de y es 1 sobre 9x cuadrada y cuadrada más 1. Y así, ¿no? Está claro. Y el gradiente de este, pues sería la entrada 1 y 2 ¿no? El gradiente es para funciones de Rn en R. Y esta función es de R2 en R2. Ay, ok. Sí, es como si tuvieras los dos gradientes, pues. Ok, ya.
¿Qué nos falta? A ver, uno de la función implícita. Yadira, Dime. ¿crees que podríamos intentar hacer alguno del 4? Ah, sí, voy con ese. Ese es Ah, el ok. ¿no? Ah, ok. Gracias. Sí. Este era del 3 para ver función inversa. Ahora voy con el 4. 4 dice, ¿en cuáles de los siguientes sistemas de ecuaciones se puede expresar localmente a X y Y en términos de las demás variables alrededor de los puntos señalados? A es para entregar. ¿No hicieron una corrección de puntos? ¿Cómo dijiste, Yadira? En la B, estos los dos son para entregar. Creo que la B habría que considerar un punto diferente porque con el que había no, no había solución en el sistema, no me acuerdo. No le dijeron a Marco, ya lo intentaron porque nos pide en el punto x0 igual a y0 igual a u0 igual a b0, 1. O sea, nos pide que sea en el punto este. ¿Ya lo intentaron hacer? Porque si toman ese punto, no resuelve el sistema, ¿no? O sea, porque tienen eso y entonces con estas dos ecuaciones, entonces consideramos el sistema que tiene F1, que es x cuadrada más y cuadrada más u cuadrada menos b igual a 0, y que nos da la ecuación aquí en F2, que es x cuadrada menos y cuadrada más 2u
menos 1 igual a 0. Entonces, si yo considero este punto ni siquiera está aquí, ¿no? Aquí tengo 1 más 1 más 1 más 1, menos 1, eso no me da 0. Y menos 1, 0, más 2, menos 1, que tampoco es 0. O sea, la función de la función implícita sea f mayúscula, la función asociada a dicho sistema con F1, o sea, dado por F1 y F2. Cada una de estas, F1, F2, está definida de R2 cruz R2 y va a R, ¿verdad? Es de R4 a R. Pero la pongo así porque esta es X y Y esta es U y B. O sea, quiero ver si es posible expresar en una localidad a X y Y en términos de las otras dos variables. Por eso me conviene verla así. O sea, estoy considerando este punto, el que no resuelve, que es 1, 1, 1, 1, debería de ser un punto aquí, es decir, x0, pues no sé, u0. Y esto me da el punto en R4. Pero yo quiero expresar a estos en términos de estos. ¿Sí? Pero como ese punto ni cumple, pues hay que cambiarlo, ¿no? Uno que sí cumple es el facilito. Si este fuera 1, 1, miren, creo que habíamos propuesto este. ¿Sí ya vieron por qué este no? ¿Está claro por qué ese no? Ese ni siquiera está acá, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el punto. Cámbienlo por este. Bueno, por cierto, eso me hace pensar que no lo habían intentado, ¿eh? No se hagan. Y no sé si jalan los otros. Creo que otros de los que había que entregar no jalaba. Bueno, entonces tengo este sí, ¿no? Este ya jala. 1, 2, 1, que es 1. Rayos, este tampoco jaló, ¿sí? 2. Ah, no, sí, ese sí. Ok, este sí. Entonces, ¿qué? O sea, mi punto es 1, 1, 1 medio, 9 cuartos. Y este lo estoy viendo como X0, U0. Entonces, este era el W0. Entonces, primero hay que observar que W0 está de veras en F de, que le puse X0, U0.
O sea que satisface estas dos que dijimos, ¿no? Si no, pues ya, es cualquier otra cosa. Y esta no es otra cosa más que satisfaga F1 aquí, coma, F2 de este punto. Y ya vimos que eso sí pasa, ¿no? Esto es igual a 0. Y luego, ¿cómo es esta función? Pregunta, ¿es de clase C1? ¿Sí? Porque si es de clase C1, que sí lo es, vean cómo fue la función. Este es de clase C1, ¿no? En su dominio. Entonces, podemos hablar de la matriz derivada. La matriz derivada. Y la matriz derivada es la parcial de F1 en X, luego la parcial de F1 en Y, la parcial de F1 en U, la parcial de F1 en V. Y luego, ese es en el primer renglón. Segundo renglón tengo parcial de F2 respecto de X, parcial de F2 respecto de Y, parcial de F2 respecto de U y parcial de F2 respecto de V. ¿Y ese es quién? Parcial de F1 respecto de X. Aquí la tengo, ¿no? Esta es 2X. Y luego respecto de Y es 2Y. Y luego respecto de U es 2U. Y luego es menos 1. Y luego la parcial de F2 respecto de X me queda 2X. Parcial de F2 respecto de Y es menos 2Y. Respecto de U es 2. Y aquí me queda 0. ¿Qué puedo decir de las parciales? Esto era pregunta hace rato. Pues que sí, ¿no? ¿Y todas son continuas? Las parciales son continuas. Y entonces, sí es cierto esto. ¿Y luego qué? Hay que considerar calcular el determinante de la matriz en el punto. En el punto que ya habíamos cambiado. 12. En el punto 1, 1,1 cuartos. ¿Dónde queda ese determinante? ¿Qué me pide el teorema de la función implícita? ¿Qué dice el teorema de la función implícita? Que sean continuas sus derivadas. Sí. Primero las condiciones, ¿no? Que si las derivadas son continuas, ya vimos que son continuas, ¿qué más? Algo del determinante, ¿no? Si el determinante es diferente Del origen. del cero. El determinante es un real, ¿no? Si el determinante es diferente del cero, entonces, ¿qué? Pues entonces la derivada es continua en toda esa vecindad.
1 es continua y es de un solo signo. La derivada es continua. ¿Y qué? No, y lo último que dijiste de los signos. Y que es o totalmente positivo o totalmente negativo. Ajá, sí. Pero en términos de la... acuérdense que estamos queriendo encontrar, queremos saber si podemos expresar localmente a X y Y en términos de las otras variables. Entonces, ¿qué me dice? O sea, ya hasta aquí vamos bien. ¿Qué me dice el determinante? ¿Qué me dice el teorema? O sea, les pregunto, ¿qué me dice el teorema? ¿Qué me dice el teorema? Y luego díganme. Uso el determinante. ¿Se acuerdan? A ver, alguien que revise su apunte. O que me diga qué dice el teorema de la función implícita. Pide que un cuadrado en la matriz sea invertible, ¿no? Que un cuadrado. ¿Cómo un cuadrado es invertible? Una matriz de, por ejemplo, 2 por 2 dentro de la matriz de 2 por 4. Ah, ajá, ajá. ¿Pero cuál? En este caso nos fijamos en el de X y Y. Ajá. En el de X y Y, que es esta parte, nada más. Sí, y luego, ¿cómo es ese determinante ahí? Dos. Sí, diferencia de cero, ¿no? ¿Y por qué es menos 4xy? Ah, no, no, no. Aquí es menos 4xy menos 4xy, entonces sería menos 8xy. Menos 8. Ah, sí, pero ya evaluado, entonces es menos 8, ¿no? Porque tengo uno y uno. Ajá, ajá. Entonces, se tiene que el determinante de la matriz es menos 8. Y como es diferente de cero, entonces existe un conjunto abierto en R2, tal que efectivamente se puede poner, o sea, déjenme mejor lo escribo. Ah, no, este es 14. Y como el determinante es diferente de cero, por el teorema de la función implícita, entonces se puede expresar a la función f mayúscula como, entonces tengo f
de X, U, si les he puesto X y U, ¿verdad? Ajá, X y U igual a F, fíjense que estoy viendo a F de U, coma, U. O sea, estoy expresando estas variables en términos de estas, ¿no? O sea, X la puedo ver como una función, otra función, o bueno, si quieren le pongo G para que no se confundan con ninguna otra de las de allá. La puedo ver como una función de U, donde las variables son estas. Y entonces, esta es como si yo tuviera este cambio, bueno, este es vector. Entonces, como si yo tuviera X, que la puedo ver en función de U y de B, y luego tengo Y, que la puedo ver en función de U y B, coma, U. Esto es vector. Y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta nos está diciendo, ¿en cuáles de los siguientes sistemas de ecuación se puede expresar localmente X y Y en términos de las demás variables? No me está diciendo que diga cuál es, sino si se puede o no se puede expresar a X y Y en términos de U y B. Y si se puede. Sí se puede. Pero ¿saben qué? Siento que este sí está medio perdido. A ver, ¿qué me dice el teorema de la función implícita? Pide una función continuamente diferenciable y un elemento tal que al evaluarse de cero. Y luego pues como que tener la matriz jacobiana. Es la que hemos estado haciendo, ¿no? Pero respecto al resultado, o sea, ¿sí está claro esto? De todo lo que hicimos hoy, ahí es donde más sentí que no estaba muy claro lo que estábamos haciendo. Los siguientes ejercicios que faltan en la guía son como de cosas geométricas, ¿no? Que no debería de haber, no debería de haber líos, ¿o sí? Ah, bueno, en el 6, ¿este fue el 5? No, este fue el 4. El 5, ¿el 5 ya le salió? El 5 creo que no está tan feo.
Sale rápido, pero ¿ya le salió? Sí, sí. Podríamos hacer otro ejemplo. De hecho, quiero hacer otro ejemplo, pero quiero ver cómo está el resto de la guía para ver si no hay otra cosa que me falte contemplar. Porque en el 6 vuelve a aparecer el teorema de la función implícita. Bien, pues no me voy a poner a demostrar el teorema ni nada. Eso ya lo hicieron con Marco. Ah, sí nos falta un ejercicio de Lagrange. Tenemos que hacer algún ejercicio de Lagrange. Bueno, aunque ya habíamos hecho algunos, ¿no? Pero queda duda. Sale, ¿qué me dice el teorema de la función implícita? A ver, repaso, no, recordatorio. Entonces tengo una función que va de algún dominio metido en Rn cruz Rm a Rn, por decir algo. Y D es un conjunto abierto en Rn cruz Rm. W0 es un punto de la forma x0, y0. Fíjense que por cómo está dado este punto, x0 está en Rn y y0 está en Rm, ¿no? Por eso lo escribí así hace rato. ¿Por qué lo separamos así? Porque yo quiero saber si puedo escribir estas variables en función de estas otras variables o al revés, estas en función de estas. Y por eso lo escribí así. Yo quería escribir estas en términos de estas. O sea, que estas las pudiéramos ver como funciones de estas otras variables. Entonces, por eso se las escribí así, para que coincidiera con esta forma de escribir el teorema. Entonces, x0 está en Rn y y0 Ajá, entonces, tengo una jauría de perros acá al lado. Entonces, estábamos diciendo que este punto que está aquí en el dominio, yo quiero ver primero, así como parte de las hipótesis, es que f sea una función diferenciable en D. Entonces, si f es diferenciable en D, entonces f pertenece aquí. Eso fue parte de lo que vimos, ¿no? Aquí. Les pregunté si era diferenciable. Estoy viendo en el ejercicio que cumple las hipótesis del teorema. Y para ver qué es diferenciable, ¿qué hago? Pues encuentro la matriz, esta,
y me fijo que las parciales sean continuas. Si son continuas, pues entonces sí cumple la primera hipótesis. Segunda hipótesis, tengo que ver que se cumple, que tengo que ver que se cumple que f del punto es 0. ¿Se acuerdan que vimos esto y vimos que ese punto no cumplía? Si en el examen pues viene un punto que no cumple, pues no cumplió las hipótesis, ya no tiene caso checar las demás cosas, ¿no? Salvo que rectifiquemos y se cambie el punto. Y luego, bueno, por eso les cambié el punto, para que pudiéramos seguir. Tercera cosa, tenemos que fijarnos en el determinante Fíjense que alguien decía hace rato, ¿no? Si me fijo en este determinante, pues este para empezar no puedo checarlo, ¿no? Esto no le puedo obtener un determinante a esto, porque esta es una matriz de 2 por 4, entonces pues no. Pero entonces, ¿en cuál me fijo? Tengo que fijarme pues en el determinante de las variables que yo quiero poner en función de las otras. Es decir, en este determinante. Si este determinante es diferente de 0, esto, acuérdense que es evaluando todas las parciales. ¿En dónde? Pues en el punto, ¿no? Si no, pues no tiene chiste, es otra cosa. Si esto pasa, entonces, ¿qué? O sea, fíjense que yo tengo las funciones F1, que aquí tengo metidas todas las variables, primero en N, y las voy a cambiar después a Y. Fíjense que cumple o sea, todas deben de cumplir esto, ¿no? Y luego, si pasa esto, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es la consecuencia para el teorema? Que existe un abierto en Rn, tal que existe una función ahí que va de ese abierto que está metido en Rn a Rm, tal que puedo ver a las primeras n variables en función de las otras m variables. Eso es lo que dice el teorema de la función implícita. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Quiero hacer otro ejercicio, como sugería Marco Antonio. Incluso se puede ver quiénes son las derivadas implícitamente, ¿no? Pero no me va a dar tiempo. ¿Se van a conectar al rato en la asesoría? ¿Les parece que sigamos en la asesoría? Sí, ya. Va. Entonces nos vemos 6:30. ¿Va? Si tienen, Vale, si tienen otras preguntas concretas, por favor mándenmelas a mi WhatsApp para que me dé tiempo de echarle un ojo antes de la asesoría a las preguntas concretas que tengan. Si no, puede que me hagan una pregunta y no tenga la respuesta en ese momento. Entonces, si tienen problemas así muy puntuales, cosillas que quieren que vean, escríbanme, ¿no? En WhatsApp, a ver si me da tiempo de verlas de aquí.
porque en la asesoría de las 6 quiero a ver si nos da tiempo de ver un par de problemas de la guía 1. Me dijo Marco que ya las habían visto, pero como ya es el examen, a ver si me da tiempo de ver ejercicios de la 1 y de la 2. De la 2 creo que ya no nos falta esto, ¿no? Lo demás sentí que estaba más o menos bien. Pero bueno, me dicen. Nos vemos al ratito entonces. Vale. ¿Puedes mandar también tu apunte en un ratito, Iris, por favor? Llega. Es que quité el micrófono. Sí, se los mando ahorita mismo, lo escaneo y se los mando. Gracias. Oye, Erea, en el 10 como que se podría usar, o bueno, ¿cuál es para hacer, o sea, bueno, lo de puntos cercanos? ¿Se puede usar como una resta de funciones para luego sacarle la derivada? O el determinante en este caso. Aunque es la norma, ¿no? ¿Cómo? Tienes que tomar la norma. Ya, entonces sería, bueno, la norma de las distancias y después de ahí obtener el determinante. Determinante. Disculpa, no te estoy escuchando bien. ¿Ya me escuchas? Un poco mejor. Entonces con... Entonces con el determinante de la norma, ¿ya?